A partir de este 1 de junio, plataformas digitales cobrarán a los consumidores de Internet 16% más a sus insumos por el concepto de impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Estas firmas que aplicarán dichos cobros adicionales son Amazon, Mercado Libre, Airbnb, Uber, Didi, Rappi, Sin Delantal, Netflix y Spotify, por mencionar solamente algunos. Pero pues es que claro, si a ellos les cobran el impuesto, pues ellos lo tienen que cobrar también. Yo le agradezco mucho a Emilio Saldaña Pisu, analista de tecnologías para la información, que me tome la llamada para platicar sobre este tema, que pues obviamente va a ser muy doloroso en estas épocas de cuarentena. Yo diría muy buenas noches, no sabes qué gustazo me da el tener la oportunidad y el lujo de conversar contigo y por supuesto con tu audiencia. Gracias por la oportunidad. A ver, cuéntame cómo está el tema del impuesto, ¿por qué decidieron así las plataformas trasladárselo al consumidor? Me imagino que la respuesta a mí me parece obvia, pero tú explícaselo a nuestros radioescuchas. Y te Porque pues esto porque es particularmente doloroso en estos tiempos en donde justamente estas plataformas nos han hecho llevadera la cuarentena, ¿no? Mira, normalmente no hay, me parece que no habrá ningún buen momento para que los consumidores recibamos un cargo adicional sobre los bienes o servicios que consumimos, pero tienes toda la razón, en esta época en la que la línea de internet se ha convertido, para quienes tienen esa oportunidad y que en muchas de las ciudades de nuestro país es importante la cantidad, pues se ha convertido en una línea literal de vida en muchos sentidos, tanto de acceso al entretenimiento como a la chamba, como a servicios de alimentos que nos lleven a nuestras casas, como comunicarnos con nuestros familiares. Y aquí llama la atención varias cosas, y hay una por la que querría empezar por esto que comentas. Curiosamente, parte de quienes hoy están de capa caída con esto que se está anunciando son las mismas empresas, porque desde hace unos meses, cuando se anuncia el paquete económico 2020 que entrega la Secretaría de Hacienda al Congreso, había desde entonces ya llamado la atención una propuesta de cobros de impuestos a servicios digitales. Aquí varias cosas. En ese momento, la ALAI, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Internet, que conglomera a Facebook, Twitter, Amazon, Mercado Libre, todos los que ustedes consideran que tienen este rol muy relevante de plataformas grandes, y todos ellos se acercaron al gobierno para expresarle varias preocupaciones, entre ellas el que el establecimiento de este impuesto, si bien ellas no se negaban al impuesto, y el punto no es no queremos pagar impuestos, justamente lo que le alertaban al gobierno es que el gobierno se refería a impuesto a plataformas digitales. Y lo que las plataformas le decían es que esto se va a traducir en un impuesto a los usuarios en el uso de las plataformas digitales, que es lo que desafortunadamente justo estamos viendo el día de hoy. Pero aquí llama la atención lo siguiente: no obstante, Netflix, por ejemplo, PlayStation, que fueron algunas de las empresas que ya hoy enviaron estos anuncios sobre cómo va a afectar el costo, el agregar este 16% en el caso de sus servicios, llama la atención lo siguiente, grave, yo diría. Desde finales de diciembre del año pasado, tanto el SAT como la Secretaría de Hacienda se comprometieron con las tecnológicas a llevar un proceso de 6 meses para tener listas todas las reglas que van a acompañar a este nuevo cargo que vamos a tener. Sin embargo, además de que cambiaron a la directora en el caso del SAT, pues durante estos 6 meses no se llevaron a cabo estas reuniones. Y estas normas secundarias que establecerían parámetros, condiciones, tiempos, formas de aplicación, hoy no existen. Y nos están mandando ya a los proveedores el impacto de este impuesto que se tiene que pagar, porque en la respuesta que hoy vimos que están empezando a respondernos a los usuarios cuando pedimos, ok, dame tu RFC para facturar entonces ese IVA, lo que ellos están diciendo es, no, a ver, espérame, a mí no me vas a pagar ese IVA, se lo estás pagando al gobierno. Yo no tengo ahí que ver en ese sentido y no lo voy, yo no estoy consumiendo ese IVA, tú se lo vas a pagar al gobierno, entonces yo no tengo por qué facturarte ese cargo como tal. Entonces, hay, por un lado, confusión por parte de los usuarios que no nos queda muy claro entonces cuántos y de a cómo, y en todo caso, no nos queda al final claro cómo es que se va a llevar a cabo esta circunstancia. Hablabas tú al principio de empresas, hablamos de 30 empresas que van a ser las afectadas, entre ellas varias de las que tú mencionaste, además de servicios de delivery, como Rappi, por ejemplo, que también van a pagar un impuesto. Ahora, son 3 cifras importantes que me gustaría rapidísimo comentarte y a tu audiencia. El IVA del que hablamos en el consumo de servicios
va a ser del 16%, el que se va a agregar a consumos de servicios tipo Netflix o tipo Spotify, por ejemplo. Pero el impuesto sobre la renta es un impuesto que va a costar aproximadamente entre 0.4 y 10%, y esto va a ser determinado de acuerdo a las ganancias y a la prestación de servicios del que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de servicios de transporte y delivery como Uber y Rappi, la tasa será de entre un 2 y un 8%. Todavía no tenemos en este momento el número claro, pero estamos hablando de eso. Al final, lo que es bien triste es confirmar que siempre, cuando inventan estos cobros para que las grandes empresas contribuyan, los que terminamos pagando el pato somos, o el ganso, somos nosotros los consumidores. Y aquí lo frustrante es que desde el año pasado las mismas tecnológicas dijeron, oye, gobierno, con esto que tú propones, a mí me vas a obligar a transferir el costo a los usuarios, Emilio, y no sería la intención. Sí, aquí estoy. Emilio, dame chance de ir a una pausa y regreso contigo. Con todo gusto, gracias. Estoy platicando con Emilio Saldaña, analista de tecnologías para la información, sobre el tema de los impuestos digitales a todas las plataformas que ahorita, pues en estas fechas, son las que a muchos mexicanos nos están pues salvando la vida. 2 minutitos para concluir, Emilio. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, algo que es importante y que se está comentando mucho en redes, que llama la atención, de hecho es un trending topic justamente ahorita, el 16% de IVA, es el no confundirnos los usuarios, y creo que es lo que nos cuesta trabajo y donde requeriríamos ayuda de los expertos como ustedes y del gobierno que nos avise. El IVA, en efecto, es un impuesto al consumo, y lo pagamos los consumidores. El proveedor del servicio lo colecta y lo traslada. Sí, correcto y de acuerdo. La queja no va por ahí. La queja va justamente en el que las mismas plataformas habían advertido que el impuesto que el gobierno estaba actualizando, porque además le enoja al gobierno que digamos que se trata de un impuesto nuevo. Bueno, este impuesto ellos pretendían que lo aplicaran a las tecnológicas, y ellas todo el tiempo le explicaron que iba a tener que ser trasladado a los usuarios. Y otra cosa adicional, estaremos atentos, y con esto cierro, a que el gobierno en esta parte de la ejecución del impuesto y de cómo se va a tasar, hasta este momento el gobierno entiende un servicio de internet como un servicio de internet, yo diría, y lo mismo si es un servicio de entrega de alimentos que una renta de contenidos en línea. El gobierno no diferencia mucho en estos momentos técnicamente esto exactamente. Entonces hay que estar atentos a ello, y pues de nuevo la intención de estar muy participativos en toda convocatoria que haya a nivel legislativo, para que usuarios y ciudadanos nos involucremos en la construcción de políticas públicas del entorno digital. Nos están dejando fuera. Pues te agradezco muchísimo, Emilio Saldaña, analista de tecnologías de la información, esta importante, ¿no? Charla que hemos tenido, porque pues evidentemente parece que sobre todo, o sea, sí ¿no? Ya le quieren entrar a los trancazos con Facebook y con Twitter, porque los bots los están haciendo ricos, dicen. Sí. Pero en fin, este tipo de luego políticas platicamos de públicas. ese tema, por favor, Por favor, hagámoslo. Te mando un abrazo con mucho afecto. Yo te mando otro a ti también, porque este tema, pues hay que entrarle con conocimiento de causa. Te mando un abrazo, Emilio, muchas gracias. Gracias a ti y a tu audiencia. Buenas noches.